Hola, buenos días Marcela, ¿qué tal? Hola, buenos días, profe. Pues bien. No es que la haya dejado abandonada con lo que me ha contado, sino que simplemente estaba analizando la situación, vi el video, vi sus angustias ahí, está gracioso el video de hecho, ya como a las 5 de la mañana lo estaba viendo y Sí, fíjese que, vaya, usted puede dar fe en viva voz de lo que yo les decía del tema del Windows 11. Y el problema del Windows 11 para su caso creo que es el siguiente. Usted tiene que hacer una instalación limpia, se le conoce, que desinstala el otro, o sea, se lo quitan, hasta pueden llegar a formatear el disco y instalar el Windows 11. De esa manera, pues, dan menos conflictos porque los drivers que se van a instalar son estrictamente del Windows 11. Pero cuando se hace así, muchas veces entra en esa confrontación de sistemas operativos y casi siempre pasa eso de que se ponen, bueno, no sé si está lenta porque se ponen bien lentas y a veces no son compatibles con algunas cosas. Pero, sí, pero pónganlo en mal, cuénteme. no, es que fíjese que vaya. Yo no he hecho absolutamente nada de Windows 11, sino que quiero ver desde que dejamos las clases, desde que se acabaron las clases, pues. ¿Sí? Yo ya no había vuelto a abrir la computadora ni nada de eso, porque, pues, ¿para qué va? Resulta de que me desgracié un día encendiéndola y vi y me puse a hacer unas cosas. Y ya al momento de apagarla, a mí me tiran unas opciones de apagar y actualizar, apagar y reiniciar o solo apagar. Entonces yo siempre le doy en la de apagar y actualizar. Bueno, entonces yo deduzco que ahí fue donde se me actualizó a Windows 11, porque hoy cuando volvimos a clases de regreso, yo hasta escuché como un sonidito extraño cuando encendía la computadora, ya no el mismo sonidito de antes, y hoy la pantalla me aparece diferente cuando quiero iniciar sesión. ¿Va? Y honestamente sí se me ha hecho demasiado lenta porque mi computadora es así y mi wifi tampoco es lento. Entonces, me imagino que es eso. Pero es que he tenido tantos problemas y yo lo que quiero es regresar a Windows 10 porque a mí el 11 pues no, ni volviéndolo a instalar ni nada. O sea, yo me quedo con el 10. Está enamorada del 10. Vaya, fíjese que en ese caso, digamos, hay varias opciones. Una podría ser de que de repente usted busque en una opción que hay de poder restaurar, digamos, los archivos y todo, y pueda volver a la versión anterior. Pero, ahí viene el pero. ¿Va? El pero es que siempre quedan archivos residuos de la anterior instalación. Entonces, lo más recomendable en este caso es que usted haga una instalación pues prácticamente limpia. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, tiene que llevarla donde alguien que sepa del tema y esa persona le tiene que pedir a usted que le formatee la máquina y que le instale Windows 10. ¿Qué tiene que hacer previo a eso usted? Bueno, lo que tiene que hacer es, ¿cómo se llama? Respaldar, por decir así, todos los archivos que usted considere más importantes, porque lo más probable es que se la van a formatear y entonces va a perder todo, ¿verdad? Cuando digo perder todo es que va a perder los archivos, los programas y todo, el Office y toda esa cosa, como en el caso suyo que tiene una cuenta, pues no debería de darle mayor problema, porque al final se supone que solo tendría que descargar el 365, ahí meter la licencia que ya tiene y automáticamente ya va a tener la otra, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo tiene para hacer eso? Pues debería hacerlo algo luego, porque a medida va pasando se le va a ir poniendo más lenta. Porque lo otro es, y ahí sí no sé, si su máquina tiene un disco de estado sólido. Esa sí es pregunta. Eso sí no sé. Ajá, ¿Es donde puedo ver eso? tiene que irse, ahorita está desde la computadora. Sí, ahorita sí. Vaya, comparta la pantalla y le voy a decir dónde. Ok, vamos a ver. Hoy sí va. Sí. Sí, vaya, ahí en este caso lo que tiene que hacer es váyase al explorador de archivos. ¿Acá? ¿En esta? Sí, ahí, correcto. Ajá. Y ahí se va donde diga,
wow, sí, todo aparece diferente. Sí. Aquí en el lado izquierdo hay un panel, busque ahí donde diga equipo, creo que está hasta en la parte de abajo, ahí, este equipo, y, ¿cómo no? Entonces sí, usted tiene un disco de estado sólido, por eso es que aparece SSD, ¿sí? Y ahí está la capacidad de su disco y todo eso, ¿no? Vale. Cuando esto aparece así, es que tiene un disco de estado sólido. Si solo apareciera Windows, unidad C o algo así, entonces es disco normal. Y creo que de la diferencia de ellos ya hemos hablado, de esos discos, ¿o no? Supongo. Bien, yo creo que sí. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, Marcel. Pues no, profe. Ok. Vaya, lo que sucede es que los discos, y de hecho eso es lo que todos deberíamos de hacer, y esto ya puede quedarles ahí para la clase, ¿no? Que todo lo que vayamos a instalar o vayamos a actualizar nuestras máquinas, ya en estos sagrados tiempos deberíamos de poder comprarnos un disco de estado sólido. ¿Por qué comprarnos un disco de estado sólido? Porque los discos de estado sólido tienen una velocidad mucho más grande que las velocidades de los discos tradicionales. Entonces, ¿cuál es el problema que está pasando ahorita? Que, todas las máquinas las compramos con discos normales. Hace, ¿qué? 5, porque esto empezó como en boca hace como unos 3 años quizás así, con más fuerza, pero compramos las máquinas con discos convencionales. Entonces el problema se dio que cuando se actualizó, los sistemas operativos para pasar a otra versión, también se siguen actualizando, ¿va? Porque de repente hay algún error, entonces cae una actualización que comúnmente se le llama parche, y ese parche cubre alguna necesidad que se estaba dando. Por ejemplo, no habría un programa, qué sé yo. Entonces con esa actualización ya mejora esa situación. Pero esas solo son actualizaciones del sistema operativo, no de las versiones. Entonces cuando llegaron las versiones de actualización de Windows 11, ese fue el problema que se presentó. Que digamos que Windows se actualizó, pero que obviamente como digamos el caso del disco, por ser algo, tangible, pues obviamente no se actualiza de esa forma, ¿no? Entonces se actualizó el sistema operativo, pero no se actualizó la velocidad del componente. Entonces por eso es que prácticamente las máquinas se empezaron a poner bien lentas, y entonces todo el mundo reniega, que mi máquina está bien lenta, y con Windows 7 esta máquina volaba y que no sé qué. Pero es por eso, porque a medida van actualizándose los sistemas operativos, la velocidad o la demanda de velocidad pues se necesita más, y eso obliga a que pues prácticamente, para los que no saben, se tenga que comprar mejor un disco de estado sólido para que pueda equiparar las velocidades del sistema operativo versus los procesos que se hacen en el disco duro. No quiere decir que con un disco duro convencional no le va a funcionar su máquina, claro que sí, pero le va a funcionar más lento. Entonces, si alguien puede comprarse uno, pues debería comprárselo, porque prácticamente es como que la máquina vuelve a renacer, ¿no? Porque prácticamente se ponen como a la par, y ya no genera ese problema de que se ponen lentas. Los discos duros de estado sólido más o menos andan, hay de 128, 256, de 500 y hasta como de 900 gigabytes. Entonces los precios pueden rondar hasta los 35, 45 y ahí para arriba, dependiendo la capacidad que ustedes quieran. Ustedes quieren comprar uno 900, les puede costar unos $120, que sea, por ahí. Pero igual, eso va a depender de dónde lo compren ustedes. Solo les estoy dando datos nada más en promedio, ¿no? Que es lo que se ve en el mercado, pero sería una buena opción hacer eso. En el caso suyo, Marcela, pues no es que tenga que cambiar disco duro, simplemente tiene que hacer lo que le digo, crear una instalación limpia, de cero. Así que llévela, no sé, a alguien de confianza y que se la instale de nuevo. ¿Sí? Sí, incluso ayer con lo de Excel, bueno, en el video creo que lo digo, me costó encontrar el XLS, creo, algo así, porque es que lo veía todo diferente, no lo veía como antes. No sé si hasta eso habrá cambiado, honestamente. Yo ni sé si en el que le di estaba bien, y eso también traía esa pregunta, porque me quedé con esa duda, pues, de no sé si lo hice bien o qué, porque aparte de eso me estaba frustrando, porque grabé como 3 veces el video,
Y en las 3 veces no le salía sonido. Y yo, ¿qué está pasando? Y para colmo toda trabada. Sí, de hecho vi esa interrogante que hacía usted en el video y de igual forma de las que se las quería responder a todos, ¿no? Vaya, en el caso, normalmente lo que hace Excel es que cuando ustedes guardan el libro, pues prácticamente lo que hace es que él genera un archivo del nombre que ustedes le coloquen y le agrega en automático el XLSX, ¿no? Que es la extensión de él. Ahora, hay unas versiones de Excel, digamos, ya más viejitas, y entonces a veces hay ocasiones donde se necesita, por ejemplo, cambiar a ese formato para que a donde usted vaya a enviar el archivo no le dé problemas. ¿Cómo es esa cosa? Bueno, así miren. Si por ejemplo ustedes tienen la versión, por ejemplo usted tiene la 365 2020 o 2022 creo, ¿verdad? ¿Cuál tiene? No sé, no sabe. Quiero ver, sí, porque el año pasado la compré. Ah, ok, vaya, perfecto. Entonces, tiene esa versión, pero si de repente usted, suponiendo, ¿no? Me quisiera mandar una tarea a mí y yo tengo el viejito, entonces es muy probable que algunas cosas, cuando de formato se trate, se vayan a desconfigurar. Entonces, ¿qué es lo que hace para evitar eso? Ahorita les voy a compartir, les voy a explicar, digamos, esta parte que nunca les explica a nadie, pero que sí es importante conocer porque de alguna manera nos puede generar conflictos cuando nosotros compartimos archivos, cuando nosotros generamos, digamos, alguna presentación, nos puede generar eso. ¿Por qué? Porque esto que les voy a explicar ahorita aplica no solo a Excel, aplica para Word, aplica para PowerPoint, casi para todos los programas ofimáticos. ¿Alcanzan a ver Excel, verdad? Sí, profe. Vale, aquí cuando yo, por ejemplo, quiero guardar el archivo, aquí entonces normalmente le doy guardar como y me va a aparecer una ventana emergente. Esa ventana emergente me da a mí la oportunidad de poder cambiar los diferentes formatos que soporta Excel y a los cuales yo puedo convertir el documento o en este caso el libro que estoy elaborando. Esto, como les digo, es bien importante. ¿Por qué? Porque, ¿y qué tal si ustedes también no quieren compartir el archivo o el libro, el XLS, sino que lo quieren convertir, por ejemplo, a PDF? Hay muchos sitios en internet donde ustedes pueden hacer ese proceso, pero igual se ve un tanto innecesaria la acción porque si lo pueden hacer desde acá no habría ningún problema. Va, acá, por ejemplo, en este caso a mí me aparece el nombre, Marcela, y me aparece la extensión que tiene aquí en esta parte de la caja del nombre. Si vemos aquí donde dice tipo, aquí me va a aparecer a mí el libro de Excel, o sea, haciendo referencia a que es un libro de Excel y el tipo de libro que estoy generando. Pero aquí yo puedo dar un clic y me van a aparecer muchas opciones. Entonces, como aquí lo importante es saber a dónde ir, ¿no? Porque todas esas opciones de repente sirven para una determinada cosa, pero son cosas que a nosotros en este momento no nos están sirviendo porque no es la acción. Pero dos cosas que sí les puede servir a ustedes sería esta. Una, que aquí pueden convertir, por ejemplo, el documento a PDF. Entonces ustedes cuando envíen un documento y no lo quieren mandar como XLS, lo pueden mandar en PDF. ¿Por qué se debería de mandar o por qué tomaríamos la decisión de enviarlo por PDF? Bueno, por el mismo problema, porque de repente a quien le estamos enviando los datos nosotros, digamos, no es una tarea, sino que por ejemplo un informe o qué sé yo. Entonces, obviamente no es tan bien mandar un archivo XLS, no le estamos diciendo a la persona que pidió el informe que venga a trabajar en el XLS, sino que lo que está pidiendo son datos. Entonces, los datos se transforman en información y esa información es la que le va a servir a esa persona. Entonces, ustedes podrían convertir su libro que ya tienen en PDF para poderlo compartir, porque prácticamente solo estarían compartiendo la información. Entonces, uno de los formatos a los cuales ustedes pueden optar desde esa caja de opciones que les estoy mostrando podría ser convertirlo a PDF y listo. Ya lo convierten a PDF y me lo envían, por ejemplo, yo les pido una tarea, pero me lo envían en PDF. Que dudo mucho que yo se los pida así por la misma necesidad de revisar, por ejemplo, si ustedes hicieron bien los procedimientos,
si ustedes aplicaron los formatos necesarios. Y como el PDF es un documento cerrado, difícilmente podría yo revisar, digamos, ese tipo de detalles, ¿no? Pero si es el caso que ustedes necesitan enviar un archivo de Excel en formato PDF, pues entonces esta sería la forma que podrían hacerlo. Eligen aquí abajo una caja, eligen PDF y listo. Aquí solo le dan guardar y ya lo guardaron. Pero está la otra opción que yo les decía. Si ustedes, por ejemplo, quieren enviarme, o digamos la versión que les estaba contando, que ustedes quisieran enviarme un archivo, pero yo tengo una versión viejita, entonces ustedes también podrían cambiar acá. Digamos, aquí es como normalmente va a aparecer, así. Pero si ustedes quieren enviarlo a alguien que tiene una versión viejita y para que no le desconfigure todo, entonces podrían ustedes trabajar en esa versión viejita y darle aquí, donde dice libro de Excel 97-2003. Y de hecho, si ustedes son un poco curiosos, se van a dar cuenta de que aquí sí es formato XLS. En cambio, lo otro es XLSX, o sea, le han agregado una X a las versiones más recientes. Entonces, si yo le doy acá, a esto se le conoce como compatibilidad. Y vamos a hacer un ejemplo. Voy a cerrar esto y digamos que voy a crear un documento, así de la nada. Y lo primero que voy a hacer, antes de todo, va a ser guardarlo. Pero, vaya, aquí lo tengo en formato, digamos, normal, en tamaño, ¿cómo se llama? En el formato de 2019. Pero yo lo voy a convertir a un formato y a partir de ahí lo voy a seguir trabajando. ¿Por qué es necesario hacer esto previo? Porque las herramientas que le aparezcan puedan que sean diferentes. ¿Y eso por qué? Bueno, porque se supone que si va a ser para una versión viejita, es porque usted lo va a enviar a alguien que tiene una versión viejita. Entonces, vamos a ver, antes de que se me congele aquí esto. Solo estoy esperando que cargue mi máquina, que ya está igual de Marcela, como que no quiere trabajar hoy. Es primer día de trabajo, por eso es que no quiero. Con los demás, comentarles que he recibido las tareas, algunas no las he revisado todavía porque pues hasta ahora me incorporo, ustedes saben, y ahí voy a revisarlas y les voy a enviar las respectivas observaciones. Solo recordarles una cosa, en el caso de las aplicaciones que ustedes utilicen para grabar, siempre traten de tener el cuidado, hagan las pruebas antes de todo, de que ¿cómo se llama? Puedan ustedes grabar con un audio fidedigno. Digo esto porque obviamente esta era una tarea, pero si ya cuando sea un trabajo evaluado, si ustedes envían con mal audio y así como un poco raro, entonces obviamente se lo voy a calificar. Entonces traten de, si no les está funcionando la aplicación que usan para grabar, pues entonces busquen otra. Bueno, ya se destrabó esto aquí, lo voy a guardar. Y ven acá, le voy a dar guardar como, voy a dar examinar y aquí voy a cambiar el formato. Cuando digo que lo voy a formato porque lo voy a pasar a una versión o lo voy a dejar en una versión viejita. Y entonces aquí le voy a escribir la fecha de ahora, que ahora es, y lo voy a guardar aquí en el escritor. Vaya, fíjense, le voy a dar guardar, voy a cerrar el programa y ahora voy a abrir de nuevo el programa. Vaya, aquí voy a abrir el archivo que había creado. Entonces voy a probar a hacerlo a este acá, que ya que lo tengo. Y si ustedes son curiosos, pues se van a dar cuenta que en la parte de arriba, donde aparece el nombre, ¿qué más aparece, Marcela? Pero ahorita le digo, porque le tengo que dar zoom. Dice modo de... Quiero ver... Ay, no, espere. Dice... Bueno, tiene una como fecha, esa es la fecha de hoy, el XLS y dice modo de compatibilidad Excel. Ok, ahí está. Vale, entonces cuando ustedes, por ejemplo, y esto por eso es importante que aprendan a hacer esto, cuando ustedes abran un archivo y les aparezca ese recuadro ahí arriba donde dice modo de compatibilidad, eso significa que la persona que les envió el documento a ustedes tiene una versión viejita a ustedes. O sea, él puede tener, ¿qué? 2010, por ejemplo, y entonces usted lo abrió en el 2019, entonces o 2016, y le va a dar ese mensaje. ¿Se entiende? Sí, profe. Va, perfecto. Entonces, también, ¿por qué se hace esto? Porque, digamos, cuando ustedes empiecen a poner formato y a hacer todas las cosas acá, si yo se lo envío, por ejemplo, a Marcela, y Marcela tiene el 2010 ahorita, no le va a dar ningún problema, lo va a abrir tal cual lo creé yo acá, porque está en modo de compatibilidad. O sea, no generaría ningún problema
para poder abrirlo en el otro. Mientras que si no se hace eso, es muy probable que de repente, por ejemplo, se ha utilizado alguna fuente especial, digamos, no aparezca como es y hay alguna forma que ¿cómo se llama?, que utilizó, por ejemplo, y en el 2016 o el 2019 no está, entonces también podría generar conflicto. Pero, digamos, ese es como el pequeño detalle, cosa que no le explican a uno y a veces le meten problemas por andar mandando los archivos así. Pero, continuando con el tema ya en sí de la clase, no sé si tuvieron la oportunidad también de ver la clase anterior donde yo les decía o les hablaba del tema de los operadores aritméticos. Y que los operadores aritméticos en Excel son una clave fundamental porque pues prácticamente es el principio sobre el cual descansan las matemáticas, que las matemáticas al final son sumas, son restas, repetitivas, multiplicaciones, divisiones, esas 4 operaciones básicas, y entonces hay que saber cómo manipularlas en Excel. No sé si leyeron o vieron algo de eso, Marcela. Yo solo apunté lo del concepto de los operadores de Excel, lo que significaba en sí. Ajá. Ok, vaya. Pero los operadores, digamos, díganme un operador matemático, don Alex. Don Alex, ¿no nos escucha? Ok. Marcela, un operador matemático. ¿No serán siempre las sumas o las restas? No. ¿Pero cuál sería el operador? Quiero ver. Uy, eso sí, no. Ajá. Eso sí, no sé. Han estudiado. Vaya, los operadores matemáticos, si ya vieron el documento que yo les compartí, ya lo empezaron a revisar, ahí van a encontrar que los operadores son, por ejemplo, el slash o la pleca para dividir, el signo más para sumar, también está el de la potencia, está el de la multiplicación, etc. Entonces un operador aritmético, en este caso para Excel, sería, por ejemplo, el asterisco, que sirve para poder hacer aplicación. Pero cada uno de ellos tiene un grado de prioridad. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que todos los operadores tienen un grado de prioridad en que se va. Dígame, Marcelo. No, solo quería preguntarle si esos mismos operadores matemáticos eran los que explicó en la clase pasada, que no sé si eran las de igual o menor que, igual o mayor que. Esos son operadores matemáticos, perfecto. Sí, esos son. Pero, digamos, aquel día no vimos que de repente hay un grado de prioridad de ejecución de los operadores matemáticos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que a la hora de hacer una operación matemática, ya sea que esté haciendo una suma o una multiplicación dentro de una fórmula o haciendo uso de las funciones, hay un orden de prioridad en las que se ejecutan. Y ese orden de prioridad es a lo que se le conoce el orden de prioridad de los operadores matemáticos. Entonces vamos a ver unos ejercicios para que vean ustedes cómo se ejecuta. Ahí me quedaron feitos los números, pero espero los entiendan. Vale. Lo que quiero que hagan ahorita, les voy a dar 2 minutos. Quiero que elaboren, cada uno de estos es un ejercicio. Saquen ahí su calculadora, elaboren el ejercicio y me dicen cuánto les da el resultado. ¿Sí, Marcelo? ¿Vamos a hacer los dos o solo vamos a hacer uno? Los dos. Vale. Los elaboran y después, quiero ver. Ok, don Alex, ahí esté pendiente porque ahorita le vamos a preguntar de los ejercicios. Les voy a dar 2 minutos. Muy bien, ya tienen el dato. A ver, don Alex, ¿cuánto le dio? La primera me da 129, no sé si estoy correcto. 129, ok, ya lo vamos a revisar. Marcela. Pero, profe, que me falta, ya le digo. Ok, ¿el segundo cuánto le dio, don Alex? Ahorita reviso ahí. Ok, Liliana, ¿cuánto le dio el primero? 12. Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a ver, yo creo que ya intentaron hacer algo más. Vaya, ahora Marcela. A mí la primera me dio 89 y la segunda 20. 89, 89 y la segunda 20. Vaya, permítanme, les voy a ayudar ahora. Vaya, fíjense, vamos a empezar con don Alex. Don Alex, ¿qué está utilizando para hacer los cálculos? El teléfono. El teléfono, tienen que anotar ahí. Sí. Sáquese una paginita y un lapicero. Igual Marcelo. Vaya, profe, ahorita.
Quiero ver. Bien, va. Vean ahora lo que vamos a hacer. De acuerdo a su cuadernito de apuntes que tienen por ahí, y su lapicero, o lo que sea que tengan, bueno, fíjense que hay digamos, un orden, y por eso, insisto, es necesario que revisen el PDF que les he enviado, porque me han quedado ahí algo mal, porque parece que no lo han revisado. Y necesito que lo revisen porque ahí habla un tanto de este tema, y este tema es fundamental para el uso de Excel, y también porque les va a servir no para este curso, sino que les va a servir para toda su vida, ¿no? Porque si ustedes entienden, por ejemplo, digamos, el uso de estas cosas, van a estar a otro nivel, como dicen. Vaya, vean, lo que ustedes tienen que hacer es dividir los cálculos, y por eso es que yo les decía de que cuando nosotros hacemos, digamos, estas operaciones haciendo uso de la calculadora, y eso aplica por si fuese la calculadora del teléfono, que es lo que están utilizando, o también si ustedes utilizaran una calculadora aún científica, siempre podría generar algún conflicto, porque de alguna manera lo que sucede es que, digamos, hace otra interpretación de cómo se realizan las cosas. En Excel hay un orden de prioridad de los operadores. Los operadores ahora ya saben cuáles son. Por ejemplo, el grado de prioridad es así. Si hay un rango, ¿qué símbolo representa al rango, Marcela? ¿Qué operador aritmético? Ay, si usted creo que lo acaba de decir. Dígame, don Alex. Los 2 puntos. Dos puntos, correcto. Vale, llevamos el primero. Entonces, los 2 puntos se ejecutan primero. Luego viene la intersección. ¿Qué significa eso? Los paréntesis. Va el segundo grado de prioridad. Luego viene las comas. Luego viene la negación, o sea, el menos. Luego viene, en el quinto lugar, está el porcentaje. O sea, se va a ejecutar primero. Luego está en el sexto la exponenciación. Del primer ejercicio, ¿cuál sería la exponenciación? Marcela. ¿B? No. ¿Cuál B? No. En el caso de la exponenciación, es ese. ¿De acuerdo? O sea, ese es el símbolo de exponenciación. Ese es 2 elevado a la algo. Entonces, en el grado de prioridad de los operadores, ese se va a ejecutar primero. Entonces, como ustedes tienen a dónde ir anotando, dijeron, ¿verdad? Hagan el cálculo ahorita. 2 a la 8, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 256. Perfecto. Vale. Ese 256 lo van a poner ahí abajo. Digamos, primero están haciendo esto, ¿no? Entonces eso lo van a poner aquí abajo. 256. Okay. Luego, ¿qué es lo que sigue? Bueno, luego dice que lo vamos a dividir entre 4, y luego lo vamos a multiplicar por 2, y luego lo vamos a sumar con 4. Pero como aún no les he dado el orden de prioridad, ¿qué sigue después de la exponenciación? Sigue la multiplicación y la división. ¿Hay alguna división ahí? ¿O alguna multiplicación? ¿Hola? Tenemos la multiplicación de 4 por 2. Pero de acuerdo al orden de prioridad, primero va multiplicación y división. Entonces, como vamos de izquierda a derecha, entonces, ¿cuál se ejecutaría ahorita? La del 256 entre 4. Ah, correcto. Va, entonces lo ponen ahí abajo. Hacen la operación y ponen el resultado aquí abajo. Voy a manchar aquí. Van poniendo, ¿cuánto da? 256 entre 4. 64 me salió. Eso, muy bien. 64, ok. Luego dice que ¿qué dice que hay que hacer después? Multiplicar. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. Y luego sumarle 4. Y de acuerdo al orden de prioridad, lo que sigue es la suma y la resta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer primero? De estas operaciones, de estas últimas, ¿cuál iría primero? No sé si primero vamos a multiplicar el 64 por 2. O sea, lo que ustedes tienen que aprenderse es esto. Primero va el exponente, ya lo sacamos allá que nos dio 256. Luego va la multiplicación y la división, o sea, en el orden ese es el grado de prioridad. Luego se van a ejecutar esas operaciones si existen. Luego se van a operar las sumas y las restas. Entonces, como ya teníamos un principio que decía de que primero van las multiplicaciones, entonces vamos a hacerlo con este.
¿De acuerdo? No es porque esté en ese orden el cálculo ahorita, sino que porque ese es el orden de prioridad que nos permite. Porque si dijera de que primero va la suma que la multiplicación, entonces primero tendríamos que ejecutar esto. Pero como el orden dice que va primero la multiplicación, multipliquen entonces esta. En la de 64 por 2, sale 128. Entonces, la que le sigue ahorita va a ser que vamos a sumar 128. Hoy vamos a sumar. ¿Cuánto le va a sumar? Quiero ver. 4. Exacto. Entonces sería los 128, 29, 30, 31, 32. 128 más. 132. ¿Más cuánto? 132. Ok. 132. Miren. Entonces ya entendieron más o menos cómo es el relajo. O sea, aparentemente cuando nosotros metemos los datos en la calculadora, pues pensamos que nos van a dar los datos exactos. Pero ojo, no siempre los van a dar. ¿Por qué? Si ustedes no saben colocar, por ejemplo, digamos bien, el ejercicio aquí, por ejemplo, si ustedes no saben escribir, les voy a marcar de otro color, permítanme. Si ustedes no saben, por ejemplo, exponenciar bien esto, o sea, si no ocupan, por ejemplo, los paréntesis o algo, les puede dar otro dato. Dígame, Marcelo. Espere, profe, solo para que me quede claro, ¿verdad que el que está a la par del exponencial es un 8? Sí, 2 elevado a la 8. Entonces, el 2 se va a hacer así como usted nos dijo el primero, 2 elevado a 8. Sí, pero es por el orden, yo lo que quiero que me entiendan es que es por el orden de prioridad. El orden de prioridad de los operadores dice de que los exponentes se van a ejecutar primero. Si, por ejemplo, aquí, les voy a hacer otro ejemplo. Si, por ejemplo, dijéramos que acá y aquí, voy a borrar esto, así, y voy a borrar todo este relajo para que no se confunda. Vaya, imagínense que tuviéramos ahora el ejercicio así. Marcela, ¿cuál se va a ejecutar primero, dijimos? El del exponencial. ¿Y a dónde está el exponencial ahora? Pero, quiero ver. Pero es el que ha marcado en amarillo. No. ¿A dónde está el exponencial ahora, don Alex? En el 4. En el 4, correcto. Entonces, este dibujito que está acá va a ser el exponente, Marcelo. Y cada vez que ustedes lo encuentren dentro de una gran tira de operaciones, si no es que hay, digamos, otra operación que vaya antes que él, ese se va a ejecutar primero. Hagan ahora esta operación aplicando el principio a ver cuánto les da. O sea, hagan el ejercicio ahora como está ahorita, ya no como estaba antes. ¿Okay? Háganlo así, a ver cuánto les da. Primero, que va a ir primero el exponente. Que va a ir después la multiplicación y la división. Que va a ir después la suma y la resta. Que va después, eso todavía no lo hemos visto, pero igual lo van a necesitar más adelante, es la concatenación. Y por último, en el orden de prioridad, el último que se ejecuta es la comparación. Y eso queda evidenciado en los ejercicios, por ejemplo, de cuando ustedes quieren saber cuál es la nota más alta, que si el alumno pasó. Por eso es que hasta el final se ejecuta eso. ¿Cuánto le dio, Marcela? Todavía lo estoy haciendo, profe. Okay. Ya le digo. Ok. ¿Don Alex ya terminó? No. Aún no. Ok, no hay pena. Ahí los espero. Profe, es que me cuesta encontrar en la calculadora el exponencial y es porque no tengo mi calculadora, sino que la estoy haciendo desde el teléfono. En el teléfono, gira el teléfono a opción horizontal y ahí le van a aparecer las opciones. Sí, pero no me sale, porque tendría que salirme me tendría que salir el exponencial, pero no me sale. No. Tiene que ser, busque si no aparece tecla que tenga X elevado a la Y. Puede aparecer ese, puede aparecer otro que aparezca E a la X también. Me aparece X elevado a Y y me aparece E elevado a X. Entonces, ocupa el que le dijo entonces don Alex. Ponga primero el número, luego presiona X elevado a la Y coloca el valor y cierra el paréntesis. Vaya, ahorita. Ya tengo la respuesta ahí. Ok, dígame. 16.048. Ok, vaya, vamos a ver ¿cómo hizo los procesos? Primero elevé
elevé el 4 a la exponencial de 2. Sí. Estaríamos hablando de 16. De ahí me fui a hacer la división del 2 entre 4. Me salió un factor que estamos hablando de un número decimal. Sí. De ahí, ese lo multipliqué por el 2. Siempre siguió siendo decimal. De ahí ya solo sumé lo que era el 16 con el decimal y tenemos 16.048. 16.048. Ok, vale. Ahora váyase entonces a la calculadora y mete todos los datos a ver cuánto le da. Así como está ahí. Así como está ahí. Ok. Como ya no tenemos mucho tiempo, igual ahí me da el dato don Alex. Les voy a explicar entonces. Esto que estamos viendo, por eso les decía que es el principio básico de Excel. Ahí les voy a compartir muchos ejercicios porque de hecho estos ejercicios me atrevería a decir yo que van a ser parte de las evaluaciones que les voy a hacer. Estos ejercicios tienen que aprenderlos a hacerlos de forma manual. O sea, saquen su cuadernito, su lápiz y vayan haciendo las operaciones, porque de hecho las operaciones se las voy a pedir de forma manual. Entonces, traten de ir aprendiendo un poquito de esto. Como en el caso de este ejercicio, no se lo voy a resolver porque obviamente ya no hay mucho tiempo, pero solo cuando lo vayan resolviendo, por ejemplo, si yo sé de que este es el que voy a operar, entonces lo que voy a hacer es que lo demás lo voy a escribir igual. Siempre tengo que ir escribiendo iguales. Y aún hasta lo pueden sombrear así como he hecho yo para hacer alusión a cuál ustedes están operando. Entonces sería, por ejemplo, 2, 4 por 2. Y aquí pondría el resultado que sería más ¿cuánto, don Alex? 4 elevado a la 2. 16. Ok, miren, y ahí tengo. Entonces reviso. Ahora tengo que revisar en el grado de prioridad cuál es la siguiente operación que voy a hacer. ¿Cuál sería la siguiente operación de acuerdo al orden, don Alex? La división. La división, entonces igual lo puedo volver a marcar y esto de aquí lo tengo que volver a escribir tal cual, solo lo voy bajando, miren, más 16 y aquí la operación. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque tienen que aprendérselo, porque los ejercicios que les deje van a ser manuales, o sea, tienen que hacerlos en una hoja, qué sé yo, y ya vamos a ver la forma en que ustedes me los van a compartir. Eso pasa cuando ya lleguemos al tema de las evaluaciones. Entonces traten de aprenderse el grado de prioridad de los operadores, así se llama, traten de estudiarlo un poquito más. De igual forma, revisen el PDF, insisto, que ahí hay material que les puede servir. Y yo también me comprometo que les voy a mandar como una tablita donde está el orden de prioridad para que ustedes vayan viendo qué sería la operación que les toca que resolver. ¿De acuerdo? Sí, profe, porque yo me perdí. ¿Se perdió? ¿En qué se perdió? Ay, casi en todo, pero me voy a ver la clase otra vez mejor para reforzar ahí. Ok, va, perfecto. Y si tienen cualquier duda, háganmela llegar, no hay problema. Dígame, don Alex. Que igual me da la respuesta en la calculadora, bueno, en el teléfono. Pues, vaya, perfecto. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso significa que hizo bien el proceso. Pero si ustedes ya vieron que si, por ejemplo, no utilizan un paréntesis o algo a la hora de estar haciendo el cálculo, les va a cambiar todo el dato. Entonces, por eso es que Excel tiene su propio orden de prioridad de los operadores. Entonces, quiere decir, si usted quiere o va a estar metiendo cálculos así en las fórmulas, que eso es bien común, esto es común, esto de operaciones. Entonces, si vamos a estar metiendo estas operaciones, tengamos cuidado, y por eso les estoy enseñando esto, el grado de prioridad. ¿Por qué? Porque a la hora de entender, si ustedes entienden esto, van a entender cómo es que Excel nos devuelve los resultados. Obviamente él lo hace rapidito, pero cuál es el orden que ejecutó para devolver los resultados. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de retirarnos. No, profe. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Traten de repasar estos ejercicios. Insisto, les voy a compartir otros para que refuercen. Y cualquier duda me la hacen llegar ahí a Google Chat y con gusto les respondo la brevedad posible. Gracias, profe. Nos vemos, compañeros. Adiós, tengan un bonito día. Gracias, igual. Adiós, bonito día, gracias por todo. Muy bien.